Algunos sectores de la economía mexicana, pero sobre todo de la parte financiera, empiezan a tener cierto nerviosismo, además de inquietud y preocupación, por lo que pudiera suceder en los próximos meses, particularmente en el transcurso de este año, entre las economías de México y Estados Unidos. Ya los medios nacionales mexicanos consignan de una manera muy específica la postura del presidente Biden, es decir, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto a México. Suelta por primera ocasión algo muy específico. Su política orientada a incentivar y permitir de manera constante las exportaciones de productos mexicanos hacia los Estados Unidos como parte pues del acuerdo comercial y de la sociedad que tenemos con ellos con el Tratado de Libre Comercio, seguirán con gran intensidad. Pero eso pues lo entendemos los mexicanos con mucha claridad, pues porque les conviene tener productos más baratos, de excelente calidad, a buen precio, y con todas las bondades que implica para la economía de ellos mismos el contar con esos productos. Lo que sí nos pone a inquietarnos, y que es lo que le pasa sobre todo a los financieros mexicanos, lo que viene a inquietar es lo que se está hablando sobre la inflación y sobre todo sobre la paridad del peso con el dólar. Esto es algo muy complejo realmente de explicar. Sin embargo, los que entienden de economía y de finanzas saben perfectamente bien que el hecho de que si Estados Unidos está considerando tomar algunas medidas relacionadas con el movimiento de las tasas de interés, las afectaciones para nuestro país generalmente son considerables y muy dañinas. De hecho, históricamente se ha expresado que cuando un presidente de Estados Unidos, como el caso de los demócratas, cuando llegan al poder, ellos privilegian siempre la política interior, es decir, sus mayores intereses se enfocan a las cuestiones que tienen que ver con atender al pueblo norteamericano. Y cuando son presidentes republicanos, como lo era Trump, o como han sido Ronald Reagan o los Bush, por ejemplo, que eran republicanos, ellos siempre privilegian más las cuestiones que tienen que ver con el extranjero, con el exterior, con las guerras, con el terrorismo, con la intervención en otros países, con defender sus intereses imperialistas y transnacionales, que es pues lo natural. Por eso los republicanos son considerados el ala derecha o el ala conservador dentro de la política norteamericana, y los demócratas pues el área liberal, el área que se preocupa más por las cuestiones sociales, así como lo hizo Barack Obama con el programa de salud tan polémico que todavía sigue teniendo sus secuelas aquí en Estados Unidos. Y este presidente actual pues también es demócrata. Tan es demócrata pues que fue vicepresidente con Barack Obama, y es evidente que muchas de las cosas que hicieron juntos las seguirán continuando. Y si a eso le sumamos un poquito, aunque no me consta, el hecho de que pueda tener un resentimiento contra México por las expresiones del presidente Manuel López a favor, de una manera abierta y muy clara, de Donald Trump, quien todavía sigue dando patadas de ahogado y teniendo expresiones de que ya va a volver y que va a retomar su lucha para recuperar el poder en la próxima elección presidencial. Ya nadie le cree, pero son cosas que a los mexicanos, sobre todo a los empresarios, no dejan de llamarnos la atención, pero de ponernos un foquito amarillo casi rojo. Es decir, lo que está sucediendo al interior de México, hecho por los mexicanos, es decir, por nuestras autoridades y también por los empresarios, como es el caso, por darle dos ejemplos, el exceso de inversión productiva, tan solo en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y en los 4 o 5 proyectos en donde se invierten casi un billón
de pesos, es decir, 1,000 millones de pesos para proyectos que tiene el actual gobierno, como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros. Esto significa pues que ese dinero va a ser productivo pues el día que esté funcionando el famoso tren o el día que estemos refinando en Dos Bocas petróleo para tener gasolina más económica a los mexicanos, pues es muy entendible, porque son las políticas que aquí se están siguiendo. El resto del dinero que corresponde a la riqueza pública de México y de los mexicanos, pues no se está mandando a los sectores productivos, se está mandando al sector social, los famosos programas sociales, es decir, regalar las becas, dar esos apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a los ninis, pues que ni estudian ni trabajan, y a los pueblos indígenas, a los más pobres, a muchas otras cosas que son parte de una política social, pues de un gobierno que hay que decirlo con todas sus letras, que ganó democráticamente en las urnas y que el pueblo así lo quiso. Pero esa es la parte de la que estamos usando nuestro dinero a efectos de tener un manejo apropiado de nuestra economía. Sin embargo, y desafortunadamente, siempre que hay movimientos internacionales, como el caso de la pandemia, que afecta a unos o a otros, o más bien afecta a todos, pues cada país hace su propia jugada. Y en el caso de Estados Unidos, empieza a mover sus piezas el presidente Joe Biden y se prevén tormentas, se prevén conflictos, se prevén repercusiones que lo que ellos decidan hacer con su dinero, con sus subsidios, con sus apoyos, con todo lo que tenga que ver con México, Latinoamérica o el resto de los países del mundo, nos va a pegar. Y básicamente nos va a pegar probablemente en la paridad peso-dólar y nos va a pegar en procesos inflacionarios que no vamos a poder detener. No son buenas noticias, desafortunadamente, pero son parte del juego de la política internacional. Por eso a veces tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los movimientos que se hace con los dineros. Porque si bien es cierto, México ha sustentado sus últimos 2 años, casi 3 años, en políticas sociales y en estos 5 proyectos que le mencioné, también le ha apostado de una manera extremadamente fuerte al tema de acabar con la corrupción. Inclusive hay hasta un instituto o una dependencia que se llama para devolver al pueblo lo robado, cuando antes era lo que conocíamos como el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, pues que se decomisan por cuestiones fiscales a empresarios o a narcotraficantes cuando se les quitan sus propiedades, o todo lo que cae en manos del gobierno y que tiene que rematar, vender, subastar o deshacerse de él para que ese dinero sea parte de los ingresos del gobierno federal y los destine pues a los presupuestos que le autoriza la Cámara de Diputados. Entonces, volviendo al tema y a la preocupación y a la inquietud, aquí es importante entender precisamente el valor que tiene las buenas relaciones bilaterales. Decía el presidente Manuel López el día de hoy, lo vi en el 1+1, confiamos en que Estados Unidos nos va a ayudar. Lo único que podemos reflexionar los empresarios, y lo están haciendo los financieros y los economistas, ojo con los americanos, porque no son unas damas de la caridad. Defienden sus intereses y no escuchan razones. Por eso México debe de pensar en apoyar abierta e intensamente a los sectores productivos. Y ahí está el caso de los agricultores, los transportistas, qué decirle de los del sector turístico, donde todos los que le mencioné han recibido 0 apoyos. Los pescadores, el diésel marino, y así le puedo seguir hablando de todos los sectores productivos mexicanos que no reciben apoyos del gobierno de México, porque esa es la política del gobierno, apoyar a los sectores sociales y no a los sectores productivos ni a los empresarios. Muchas veces por cuestiones de semántica, porque dicen que el que tenga un barecito, un restaurantito, cualquiera aquel que sea microempresario o empresario,
desde el punto de vista de la filosofía de este gobierno, de la transformación de la cuarta transformación, en la mentalidad de ellos, piensan que cualquier gente que tiene un changarrito o un negocito es rico, es fifí o es conservador o neoliberal. Y eso no es cierto. Yo creo que también el mismo presidente se ha venido dando cuenta de eso, pero va a tener que el presidente de la República y la gente que le maneja las políticas económicas ponerse a la defensiva lo antes posible, porque nuestra codependencia con Estados Unidos es brutal, empezando con la deuda externa que tenemos. Y si a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, declarar moratoria de la deuda y no pagarla, agárrate, porque la devaluación nos pone en la lona y nos mata de hambre literal. Recuerden, simple y sencillamente, nuestra codependencia o nuestra dependencia total de los Estados Unidos para que nos suministren gas natural, como ya lo vimos ahora que se congeló Texas, y no se diga gasolinas, la verde, la roja, el diésel, el gasavión, turbocina, todo eso viene de las refinerías de Estados Unidos por buques, por trenes y por pipas a México. Imagínense que nos cierren la llave o nos cierren las fronteras o endurezcan sus políticas migratorias. No me quiero imaginar que endurezcan el envío de remesas de Estados Unidos a México, que las compliquen, las detengan, las bloqueen, porque entonces sí, tendríamos la crisis económica más grande en la historia de México, producto de una mala diplomacia o un mal manejo de las relaciones entre ambos países. Hasta aquí la dejo. Gracias por escucharme. Saludos.